Cada año la asociación designa a dos profesionales en el área de aguas subterráneas. Una es la conferencia Darcy, que es una conferencia de carácter científico, donde está, digamos, el tope de la investigación, las tendencias de investigación en aguas subterráneas, en transporte, y la otra es la McElhinney, que es un poco más de aplicaciones, más práctica, no tanto de carácter científico. De manera que también pues, es un honor aquí estar representando a la Fundación, a la Asociación de Aguas Subterráneas, y vamos a hablar un poquito de William McElhinney. William McElhinney, como bien lo decía Eugenio, estas conferencias son auspiciadas por Franklin Electric, que es una de las fábricas más grandes del mundo de motores eléctricos, de bombas. Y William McElhinney, estas conferencias son en honor de William McElhinney, el ingeniero civil y perforador de pozos de agua, y fundó la asociación en el año 1948. Entonces, esta es la asociación más grande, que más miembros tiene en agua subterránea. En este momento somos como 12.000 miembros, éramos como 16.000, ha disminuido, dado que ahora también se puede tener acceso a sus publicaciones en forma gratuita. Antes pues tenía uno que ser socio. Y desde mayo del 2005, Franklin Electric ha apoyado este tipo de conferencias. Uno de los objetivos del señor McElhinney es que sirva la asociación como un centro para diseminación de conocimiento de agua subterránea. También yo me dedico o comparto la actividad entre la consultoría y perforaciones ambientales, Hidrogeocol, con oficinas en Colombia, Ecuador y Panamá, pero también la docencia, ¿no? Soy profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá. Y esta es mi conferencia número 15. Este es el título de la conferencia: Hojas de cálculo en aguas subterráneas. En Colombia llamamos hojas de cálculo electrónico, en otros sitios hojas de electrónicas. Creo que aquí es más como hojas de cálculo en aguas subterráneas. Y el objetivo es mostrarles por qué es pues todos utilizamos las hojas electrónicas, pero cómo se puede utilizar de forma eficiente para la solución de problemas de flujo, contaminación y de medio ambiente. Los temas de la conferencia la he dividido en 9 temas. Bueno, cada uno tiene mucha interrelación con los otros, pero primero un poco de los antecedentes, la motivación, el objetivo. Y déjenme comenzar con esta frase de un comediante y escritor inglés: tanto el agua como el petróleo, nuestras vidas están gobernadas por Excel. Y es cierto, es decir, el Excel, inclusive hasta las personas más ignorantes los utilizan para llenar tablas, y nosotros los utilizamos a veces para simples cálculos aritméticos, pero también hasta con programación, y a veces muy compleja. La forma como las voy a presentar las hojas de cálculo electrónico es de una forma pues bastante simple, sin absolutamente nada de programación. Esta conferencia la he dado pues a una gran variedad de profesionales, desde perforadores, contratistas, hasta profesores y estudiantes universitarios. De manera que he tratado de hacerla que llegue pues a todo el gremio que de alguna u otra forma tiene que ver con agua subterránea. Y una de las motivaciones es, como lo van a ver, es que es un recurso excelente para la enseñanza de la hidrogeología. Es decir, enseñar es un reto, y más en nuestros países, y realmente necesitamos de herramientas para abarcar todo el tema, que cada vez es mucho más amplio de lo que es el agua subterránea, que tiene que ver con infinidad de especialidades, ¿no?
De manera que esto simplemente reafirmarles que es realmente compartir con ustedes algo de mi experiencia, sobre todo en la docencia, pero también en el uso práctico de la hidrogeología. Y déjenme traer el principio de parsimonia de Einstein, que trato de hacer las hojas de cálculo electrónico lo más simple posible. Hace un par de meses murió Pete Seeger. Pete Seeger fue uno de mis ídolos en la compositores de música protesta de la década de los 50, compuso para muchos grupos. Murió hace un par de meses y él decía que cualquier tonto puede engañar haciendo algo complejo, pero un genio lo puede hacer más simple. Yo no soy un genio, pero trato de hacerlo más simple. ¿Y de dónde surgió la idea? En los cursos de educación continuada, que generalmente son de 2 días, a veces una semana, a veces un día, he tenido también gran cantidad de asistentes y gran variedad, geólogos, ingenieros, ambientales. He tenido inclusive hasta abogados ambientalistas y médicos toxicólogos, que algunos pues realmente no saben nada de programación, y uno de los objetivos es cómo utilizar estas hojas de cálculo electrónico sin programación. En mis cursos regulares utilizo con y sin programación, pero todo lo que les voy a mostrar aquí es básicamente una fórmula que puede ser cortita o muy larga, copiarla y pegarla en las demás celdas. Y este es uno de los casos pues, más sencillos de agua subterránea. Me excusan, a veces utilizo pies, a veces metros, pero realmente mientras que utilice unidades consistentes estamos en el mismo lenguaje. Y es, por ejemplo, alguna fuente que puede ser potencial, una fuente potencial de contaminación. En Colombia tenemos muchos problemas con estaciones de servicio, de filtraciones de tanques, pero también puede ser, por ejemplo, un tanque séptico, que a veces no hay otra alternativa, localizar un pozo doméstico abajo de un tanque séptico. Bueno, ¿cuál puede ser el riesgo? ¿Qué tanto lo podemos nosotros acercar a ese tanque séptico? De manera que son aplicaciones directas, y simplemente si tengo yo 2 pozos, pues, y tengo un acuífero, en principio, pues si no tengo más, lo mínimo que puedo hacer es trazar una línea recta entre los niveles y tener por lo menos el gradiente, ¿no? Que aquí tenemos la pendiente, que es 0.01, el 1% de pendiente, en este caso específico, ¿no? Y si hacemos uso de las hojas de cálculo electrónico, si ustedes ponen la línea de tendencia, pues les da esta ecuación. Es una ecuación muy sencilla, pero es la solución de flujo unidimensional en un acuífero homogéneo isotrópico, de manera que tienen aquí, en lugar de la Y, la altura, el nivel de agua, la llamamos cabeza en Colombia, a veces cabeza piezométrica, cabeza potencial, y es una forma muy sencilla. Pero vayamos un poquito más adelante y hagamos algún ejercicio básico que de pronto es muy simple para ustedes. Es exactamente esta línea recta, son estos 2 puntos, el X en 0, el otro en 150, y tengo aquí el gradiente o la pendiente. Cambio a veces de colores en la pantalla, un poquito, pero utilizo en general verde para lo que es la entrada de datos y amarillo para la salida de datos. Otra forma de trazar esta línea recta, en este caso, es en forma iterativa. Por ejemplo, si quiero yo conocer el nivel cada 10 metros, y hagámoslo en esta diapositiva, es de la siguiente forma. ¿Cómo ver el promedio de los vecinos? El izquierdo más el derecho dividido entre 2. Copiar, ¿sí? Y pegar o empastar. Y esa es una forma también de trazar
para este caso ineficientemente, ahí tenemos una referencia circular, de manera que simplemente nos vamos a opciones, fórmulas y habilitamos el cálculo iterativo. Lo voy a hacer en forma manual. Esto es una de las funciones de Excel, seguramente todos lo conocen. Y aquí pues ubicar en la gráfica nuestro X o nuestra dirección horizontal y la vertical o nuestro nivel. De manera que si yo presiono, esa no es la solución, si presiono F9, ustedes pueden ver que se va acercando a la solución y varias características, ¿no?, del Excel. Aquí realmente visualmente vemos un movimiento, ¿no? Y no he utilizado absolutamente nada de macros, sino simplemente una fórmula, copio y la pego en el donde yo quiero saber, aquí en este caso unidades delta X igualmente espaciadas. Entonces fíjese que aquí lo que hemos hecho es la solución analítica, que es la ecuación que le da también el mismo Excel, y la solución numérica de ese nivel de agua. Todavía no nos hemos metido con Darcy ni nada de hidráulica. De manera que vayamos un poco más adelante, y aquí sí tenemos nuestra ley de Darcy. Y hay muchas formas, esto es un repaso seguramente para muchos de ustedes, y esta diapositiva, si tienen una de las formas de aplicar la ley de Darcy, es pues tomando una muestra de suelo y mandándola al laboratorio. Y si hacemos esto, aquí tenemos nuestra muestra, la colocamos en este permeámetro, en este dispositivo, pasamos un flujo a través de esta área, medimos la distancia donde hay esta diferencia de nivel o de cabeza hidráulica, y esta es nuestra ley de Darcy, ¿no? Que simplemente es proporcional al gradiente hidráulico. Acá es la conductividad hidráulica, y a veces es conveniente expresarla por unidad de área. Ahí la tenemos. Y este es el caudal específico o caudal por unidad de área, y si dividimos por la porosidad eficaz de esta muestra, tenemos la velocidad de transporte, que también es importante. De manera que si ponemos estas formulitas en nuestro ejercicio, un repaso pusimos porosidad efectiva, una forma de medirla es colocándola en el laboratorio, en este recipiente, saturando completamente la muestra, usualmente con una bomba, hasta que realmente se sature, y la drenamos, medimos el volumen de agua, y esta es la definición de porosidad eficaz, en este caso, que es delta H por el área, que es el volumen total de la muestra, que es igual a nuestro rendimiento específico. De manera que ahora sí podemos utilizar, por ejemplo, la ley de Darcy en nuestro ejercicio anterior, este que teníamos en esta transparencia. Nos vamos a este dibujo, la ley de Darcy en nuestras hojas de cálculo electrónico, y pues es muy sencillo. A la hora, la verdad, pueden ustedes aquí cambiar cualquiera de estas entradas, el nivel a la izquierda, a la derecha, y pues les va a cambiar el caudal. Pero una forma de hacerla es picando en la gráfica y arrastrando directamente los puntos, de manera que si ustedes arrastran ese punto, pues les cambia directamente el caudal, puede ser el de la izquierda o el de la derecha. De manera que es una forma muy sencilla de representar la ley de Darcy. Aquí tenemos en Excel 2007, y esta es un complemento que lo puede uno bajar, y en realidad funciona muy bien, es muy sencillo. Este mismo ejemplo, cuando ustedes colocan aquí presentación, manipular los puntos en el gráfico, obtienen esta pantallita y pueden seleccionar cualquiera de estos dos puntos, o este o el de la izquierda o el de la derecha, y simplemente con el ratón pues también se mueve y ven ustedes el cambio de gradiente, de manera que es muy sencillo desde el punto de vista de enseñanza y aprendizaje de la ley de Darcy. Podemos ir ahora
sí a nuestro ejercicio inicial, y aplicando la ley de Darcy, tenemos que en el caso de pies por día tiene 0.15 pies por día, ¿no? Esta es la velocidad de transporte, la velocidad media de transporte que una partícula tiene en esta región. Y puede uno calcular el tiempo, simplemente velocidad es igual a espacio sobre tiempo, de manera que tardaría en este caso 1000 días, casi 3 años. Y el tiempo es una medida de riesgo, ¿no? Si yo tengo un tanque séptico 3 años, de pronto el riesgo puede ser bajo. Si tengo un producto de hidrocarburo, ¿no? Algo semivolátil, por ejemplo, el riesgo puede ser medio. Pero si tengo yo algún contaminante persistente, un pesticida, el riesgo puede ser alto. De manera que puede uno hacer una evaluación sencilla del riesgo. Otra forma, este es exactamente el mismo ejercicio, es calcular la velocidad. Bueno, la velocidad la tenemos aquí fija, decíamos que es 0.15 pies por día o metros por día si estamos en otras unidades, pero hacer el cálculo por intervalos de tiempo, es decir, aquí tenemos cada 0.15 días, ¿sí? Aquí seleccionamos un nuevo punto X, Y, que son, bueno, aquí el nombre puede ser el tiempo, la X, el que está acá, y lo que hacemos es, tenemos aquí, es lo siguiente, y aquí cualquier punto en la vertical que caiga en ese gráfico. Ok, ahí tenemos ese puntito. Luego, simplemente tenemos aquí la X, que es el desplazamiento que tiene por cada delta T, o este delta X, y vamos actualizando la posición de esta partícula. Esto es lo que se llama rastreo o seguimiento de partículas en cada delta X, de manera que es exactamente las mismas fórmulas, pero lo que hacemos es actualizar la posición de esa partícula, y también presionando F9, de manera que si presionamos y colocamos aquí, por ejemplo, cada dos días se desplaza un delta X, y actualizo la posición de la partícula, y ustedes ven el movimiento. Claro que la pueden editar, ponerla circular, roja, etc. Pero ahí tenemos el transporte por movimiento, el transporte advectivo, y pues nos debe dar los mismos 1000 días. A veces toca ahí con, bueno, se pasó un poquito, 1002 días, se pasó un poco más, 0.3 pies. Pero tenemos dos condiciones: cómo modelar numéricamente la superficie de agua, y cómo modelar, en este caso numéricamente, pero con una fórmula analítica, por eso se llama semianalítico, el transporte de esta partícula. Y esto pues lo que vemos es exactamente la misma fórmula. Aquí tenemos esta partícula, pongámosle 5 días para no gastar tanto tiempo, y pues puede uno ver ahí el movimiento de esa partícula cada 5 días hasta desde el punto potencial hasta el receptor, de manera que tenemos aquí nuestros 1000 días. Podemos hacer esto en condiciones heterogéneas. En el caso de un acuífero heterogéneo, por ejemplo, la ley de Darcy en este dispositivo especial, pero con diferentes tipos de suelo, es decir, es un medio heterogéneo. También nuestro nivel es un promedio de los vecinos, pero es un promedio, en este caso, ponderado. Es un promedio ponderado de los vecinos, pero son exactamente las mismas fórmulas. Tenemos aquí nuestra H, nuestro caudal específico, nuestra velocidad. Hay una línea adicional que es para saber dónde está esta partícula, y aquí tenemos también los intervalos de tiempo para hacer el seguimiento de esta partícula, de manera que veamos primero, si elevamos el nivel en este punto, ¿qué pasa? Ahí tenemos 80 pulgadas en este caso, y ahí tenemos una iteración, 2 iteraciones, 3 iteraciones, y después de 4 iteraciones, para este ejemplo sencillo, tenemos la solución. Y hagamos ahora el seguimiento de la partícula aquí, cada 120 segundos, y ustedes pueden ver que pues, va despacio, depende del gradiente y la porosidad. Entra otro tipo de suelo,
va más o menos despacio, pero fíjense cuando cambia el gradiente, ¿sí? Pues visualmente ven que va más rápido, la partícula se acelera, ahí también, después ahí vuelve a ir lentamente. Luego, ¿qué hemos hecho? Hemos simulado numéricamente tanto la cabeza como el transporte advectivo, y únicamente hemos utilizado Darcy y esta propiedad de velocidad es igual a espacio sobre tiempo. De manera que son principios básicos que los utiliza todo modelo de flujo y todo modelo de contaminación, pero aquí en una forma pues bastante simple. También para recordar el concepto de conductividad hidráulica, que básicamente es el caudal por unidad de área por unidad de gradiente, de manera que si ustedes lo multiplican por el gradiente que realmente observan, pues tienen el caudal real por unidad de área, y el concepto de transmisibilidad, que es lo mismo, pero a lo largo de todo el espesor saturado, ¿no? De manera que es el caudal por unidad de ancho en todo el espesor saturado bajo un gradiente unitario. Y con esto vamos a otro tema, que es el ciclo hidrológico, y también algo de modelación que nos sirve para estudiar el cambio climático, aspectos como sostenibilidad, también manejo de acuíferos. Y este es el ciclo hidrológico que lo encuentran ustedes en todos los textos de agua subterránea. Pues repasémoslo brevemente. Nuestra lluvia escorrentía superficial, hay retención, de manera que hay infiltración en el suelo que alimenta nuestros acuíferos, y ahí pues tiene su relación con el resto del medio ambiente. Aquí tenemos a la izquierda un manantial, aquí algún cauce, nuestros humedales, podemos tener flujo regional, y aquí un lago, un mar también, evaporación también de cuerpos de agua. Si la tabla de agua está cercana a la superficie, también evaporación. Y aquellos que manejan algunos modelos como MOFRO u otros, pues esto es básico en esos modelos. Y podemos tener también transpiración de las plantas y naturalmente uso de agua subterránea, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos un ecosistema, que puede ser dependiente de aguas subterráneas, ¿no? No solamente nosotros dependemos del agua subterránea, veíamos en la charla anterior que también puede haber otros sistemas dependientes del agua subterránea, y por ejemplo, pues algunas aves dependen de la vegetación ribereña, que a su vez depende del agua subterránea, ¿no? Y también esta zona de transición, ¿no? Algunos peces, algunas especies, esta zona de transición entre el agua subterránea y el agua superficial, la zona hiporreica, también hoy en día pues es una zona de protección y que depende también de muchos ecosistemas. De manera que si es un ecosistema dependiente del agua subterránea, de pronto estamos interesados en evaluar, por ejemplo, la infiltración, ¿no? Pues hay infinidad de ejemplos, pero esta caricatura, este dibujo, este modelo mental, conceptual, lo podemos trasladar a Excel. Y ahí está, disminuimos en 10% la infiltración, es decir, en lugar de 200 milímetros por año, 180, miren lo que pasa, ¿no? Y pues todos los cambios están arriba en la hoja de cálculo electrónica, pero podemos ver que hay impacto en el manantial, puede desaparecer, obviamente disminución en la interacción con el agua superficial, algunos humedales pueden llegar a desaparecer, y aquí no se nota mucho, pero puede haber también por la escala intrusión de agua salada. ¿Qué pasa si elevamos el nivel del mar? ¿No? Es simplemente una condición de frontera. Sucede esto, ¿no? Ahí lo elevo 4 metros, una condición de cabeza constante. Pues lo pongo mucho, 4 metros es algo absurdo, pero para que veamos nosotros efectivamente el efecto de elevar el nivel del mar. Y por ejemplo, si explotamos
este pozo. En realidad este es un ejemplo de una dimensión, de manera que sería más un canal, pero si explotamos pues este pozo unidimensional, ¿qué sucede? Ustedes pueden ver acá que hay un cono invertido. Pues también puede haber contaminación de pozos en Colombia. Tenemos nosotros en la costa Caribe, Santa Marta, tenemos pues problemas de intrusión de agua salada, y en otros sitios y en muchas partes del mundo. De manera que nos sirve estos modelos para jugar y ver un poquito la parte de manejo, ¿no? Y algún ejemplo como esto del efecto del cambio climático o deforestación. Y realmente no son modelos complicados. Pruebas de bombeo, ¿no? Pruebas de pulso, pruebas de flujo. Y una prueba de bombeo, aquí mientras hablo, es básicamente el descenso como función de la distancia al pozo de bombeo y como función del tiempo, de manera que tenemos ese cono que se está expandiendo en esta figura. Y esta es la solución de acuífero confinado, quien conocen la solución de Theiss, y lo que tengo es una única fórmula, ¿no? La copio y la pego en el resto de la hoja de cálculo electrónico. Aquí tengo otra hoja que depende del tiempo, y en realidad pues juego con las dos hojas electrónicas, de manera que visualmente es muy sencillo. Y esta es la solución de pruebas de bombeo, pues para darles un par de ejemplos en acuíferos confinados, donde tenemos el caudal del pozo, la distancia del pozo de observación al pozo de bombeo y los datos del tiempo de abatimiento. Aquí están. Esta es una prueba real hecha en el norte del país, en La Guajira, y aquí tenemos abatimiento contra tiempo, que son estos puntitos negros, y tenemos en la misma gráfica nuestra curva tipo, nuestra curva patrón que debe seguir un acuífero confinado. Esta curva patrón pues está en muchos libros, y eso es lo que hago yo. Cojo simplemente esas funciones que están en los libros, la copio en otra hoja electrónica, ahí está. Y este es el método clásico de ajustar los puntos a esta curva tipo. Y en la parte inferior tenemos los resultados hidráulicos, que es nuestra transmisividad y el almacenamiento. De manera que, hagámoslo aquí, cojo ese primer puntico que está relacionado con los demás, y lo voy moviendo hasta ajustarlo a nuestra curva patrón, y abajo tengo los resultados de transmisividad y almacenamiento, de manera que puedo utilizar los mismos conceptos de prueba de bombeo, pero aquí en esta forma gráfica puede hacer una ampliación de la gráfica. En fin, si hay una zona que no es tan buena, pues usted dice, pues no ajusto a esta parte, sino ajusto a otra, como muchas veces nosotros hacemos en pruebas de bombeo. Y también en forma automática, ¿no? Está la referencia en la parte inferior, es exactamente la misma prueba anterior. Lo único es que necesitamos partir de algún dato, el que yo me invente, ¿no? Que en este caso tenemos el tiempo y el abatimiento, y a diferencia del caso anterior donde ajusto los punticos a la curva teórica, ahora ajusto la curva teórica a los puntos en forma iterativa, y aquí lo tenemos. Y hay muchos casos en que principia, y se va ajustando poco a poco, en que principia a saltar alrededor de la respuesta, de manera que hay veces que no le converge a uno, pero uno lo ve visualmente si no le converge, y si no le converge, como de pronto en este caso cambia algún factor, aquí este factor de relajación, lo pone en este caso más pequeñito, hasta que le ajuste, de manera que no es difícil ajustar una prueba de bombeo en forma automática para tener nuestros resultados de transmisividad y almacenamiento. Y ahí están. Y si tienen también aquí el error, la diferencia entre los datos calculados y los datos reales. También se pueden hacer estadísticas, ¿no?
quienes conocen el Solver, que es un complemento de Excel, pues permite hacer estadísticas y muy buenas, ¿no? Una otra prueba de bombeo la pueden hacer para acuífero semiconfinado. Esta es para acuífero libre, en donde la forma es aproximadamente así como la tienen aquí, tiempo de abatimiento, es el método de Newman para acuíferos libres, y ajustan la primera parte, ahí está, exacto, aquí la ajustan un poquito más, ahí lo estoy haciendo manualmente, y obtienen la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento. También cuál es esta tendencia central, que depende básicamente del drenaje vertical, y ahí obtienen la conductividad hidráulica vertical, también obtienen la horizontal, si saben el espesor, y después ajustan la parte final. En la parte final realmente pues tienen los mismos parámetros, la transmisividad, pero la porosidad eficaz o el rendimiento específico. De manera que muchos de nosotros pues únicamente lo hacemos el ajuste a la parte final, y está bien para el rendimiento específico y la transmisividad, pero por los otros también puede hallar la conductividad hidráulica vertical y la transmisividad en los primeros instantes. De manera que si ustedes tienen con almacenamiento en la capa semiconfinante, con otro tipo de solución, el mismo Newman hace un par de años publicó para tener en cuenta la zona no saturada, el almacenamiento en la zona no saturada, pues calculan ustedes bien, si tienen una tabla la copian, tal cual, como de hecho yo aquí, o se calcula numéricamente también el abatimiento, ¿no? Y pruebas de pulso, pruebas de Sloop, que las hacemos muchísimo en estaciones de servicio, ¿no? Igual tienen tiempo cabeza, y aquí la cabeza dimensional contra el tiempo, y aquí utilizando la pantallita en Excel 2007, 2010 o 13, selecciona cualquiera de esos puntos. Este es el método de Bordley, de manera que pueden arrastrar también con la ventanita verticalmente y horizontalmente hasta obtener la conductividad hidráulica, que es el objetivo de las pruebas de Sloop, o las pruebas por pulsos. Y ahí la tenemos, que tiene uno ahí el cálculo de la conductividad hidráulica. Hay más métodos, este es únicamente el método de Bordley. ¿Alguna aplicación para la Semana Bogotá? Brevemente, la geología es compleja, pero pues vamos a simplificarla. La parte plana, este es el altiplano de la Sabana Bogotá, es más que todo arcillas, limos, hay localmente algunas arenas, pero nuestro acuífero principal son los afloramientos, estas areniscas, que obviamente están por debajo de este depósito cuaternario, en algunos casos hasta 800, más de 1000 metros, y actualmente se construyen pozos hasta esa profundidad. Pero les voy a mostrar, bueno, antes de mostrar la prueba de bombeo, esta es una fotografía, aquí está la parte plana de Bogotá. Fíjense en aquí que se alcanza a ver el buzamiento casi vertical de esas areniscas. Hay grandes fallas, pues no es el objetivo mostrarle la geología estructural, aunque es bien interesante, fracturas grandes como esta que está aquí, y precisamente en esa fractura, otro objetivo es mostrarles mi universidad, Universidad de los Andes, la Facultad de Ingeniería, por aquí el Departamento de Ciencias de la Tierra. Otra vista de la universidad, y aquí bueno, se alcanza a ver un poquito el buzamiento de las areniscas, que es una falla pues bastante importante. Y esta es una prueba de bombeo que realizamos hace muchos años, ¿no? Y hagámosle una ampliación a esta prueba de bombeo. Es un acuífero confinado, ven que las zonas de recarga pues son muy limitadas, y este es el cono de descensos desde unas cuantas horas hasta un mes. Fíjense que todo el diámetro son alrededor de 15 kilómetros.
y anteriormente teníamos muy pocos pozos, hoy tenemos más de 1000 pozos en la sabana de Bogotá, de manera que la parte de sostenibilidad es bien crítica, ¿no? Muchos dicen que los acuíferos confinados son insostenibles precisamente por los grandes abatimientos. Y bueno, se han hecho modelos naturalmente, hoy en día hay subsidencia en esos depósitos, tenemos cientos de pozos que han colapsado por sus filtros, por sus rejillas, que es la parte más débil. Voy a tratar el tema de subsidencia más adelante, pero esto también con hojas de cálculo electrónico, donde tenemos pues el descenso, el abatimiento en el acuífero. Si tienen los parámetros de pérdidas en el pozo, también los pueden incluir. Aquí tenemos el caudal, el tiempo, la transmisividad, el almacenamiento, y podemos ver aquí el radio de influencia teórico para dos tipos de análisis de abatimiento, y pueden ver aquí para 5 días, 30 días y así sucesivamente. Ahí tenemos un año, de manera que se puede calcular fácilmente el cono de influencias y el radio de influencia. Podemos seguir hablando mucho de pruebas de bombeo, de cada uno de los temas. Principio de superposición. Las hojas de cálculo son ideales porque ustedes pueden sumar, restar, ¿no? Pero el principio de superposición es la propiedad aditiva en el tiempo y en el espacio de los sistemas lineales. Y las pruebas de bombeo, por ejemplo, son sistemas lineales. Y un ejemplo es, por ejemplo, la superposición utilizando la ecuación para acuífero confinado en estado estacionario, de manera que tenemos una hoja de cálculo electrónico. Aquí están las fórmulas, pero no las voy a explicar, pero esa fórmula está en una celdita, la copio en toda la hoja electrónica. Lo que es importante es colocarle pues naturalmente los parámetros hidráulicos, su caudal de este pozo y dónde está localizado. Entonces aquí tenemos un pozo, tenemos otro pozo en otra hoja de cálculo, de manera que copio la anterior en esta y le cambio los parámetros. Aquí tienen el caudal y su posición, y así sucesivamente. Aquí para este caso son 5 pozos, pero puede incluir también flujo regional, un gradiente y con su dirección subpendiente en la X y en la Y. Y finalmente sumo las anteriores hojas de cálculo y esta es la solución. De manera que se puede ver el efecto de todos los pozos. Esto lo hemos utilizado mucho en la industria de flores, donde una industria pues tiene 3, 5, 10 pozos y analizamos cuál puede ser su efecto y también cuál puede ser su efecto en las vecindades, ¿no? Hace 15 años que estaba muy pujante, hace 10 años, la industria de flores, pues estaban interesados en su interferencia dentro de sus mismos pozos, pero también cuánto más afectaban los vecinos, ¿no? Hubo problemas legales al respecto. Estos son pruebas de bombeo a caudal variable. Esta es la misma prueba anterior. Aquí tenemos el caudal y aquí tenemos la recuperación, 0 caudal y los datos de tiempo abatimiento. ¿Qué es esta figurita que está aquí? Tiempo contra abatimiento, los puntitos azules, los datos observados, la curva continua, los calculados con alguna transmisividad que no es la correcta. Y aquí tenemos un tiempo adimensional y aquí nuestro abatimiento sobre el caudal, pero el abatimiento sin pérdidas. Esto sirve tanto para pozos de observación como pozos de bombeo. En los pozos de bombeo tenemos que restarle las pérdidas de carga en el pozo. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Está aquí en la parte inferior la referencia. Esa línea que aparece ahí me sirve como método de cálculo y la arrastro, por ejemplo, a esta parte que es la recuperación, parémoslo aquí un poquito, y ajusta muy bien a la recuperación, que es muy buena para el cálculo de transmisividad, pero no para almacenamiento. Quienes utilizan el cálculo de recuperación de TAIS, T sobre T' es análogo a ese tiempo dimensional. Pero se puede utilizar toda la curva, ¿sí? Como lo vamos a ver acá.
Entonces ajustamos esa línea, ¿no? Las curvas, en realidad el procedimiento no es lineal, pero el ajuste que hacemos aquí es con esa línea recta, y ahí ajusta toda la prueba de bombeo en tiempo dimensional, y aquí pueden ver los datos de campo y la curva teórica, donde tenemos nuestra transmisividad y almacenamiento. Para pruebas intermitentes es bien útil también. Veamos brevemente este cálculo. Ahí tengo cientos de pruebas de bombeo, que es una prueba intermitente, y expliquémoslo aquí brevemente. Nuevamente aquí a la izquierda el caudal variable, ¿no? 3, una prueba por escalones, escalonada de 3 escalones, después recuperación, aquí están los puntitos azules, 3 escalones, la recuperación, y después una prueba de bombeo a caudal constante. Y en forma dimensional, como resultan los puntos es de esta forma, y la metodología es básicamente la siguiente. Ahí podemos utilizar la ventanita y escogemos la figura de arriba y cualquiera de los dos puntos, y arrastrando esos puntos, por ejemplo, a la parte inferior. Ahí está. Ok, fíjense que ajustó la curva, parémoslo aquí un segundito, muy bien a las 2 recuperaciones. Nuevamente la transmisividad, el valor de transmisividad es muy bueno, no así el de almacenamiento ni el de pérdidas. Después podemos ajustar, en este caso, pues por ensayo y error no es tan difícil, ¿no? Hasta que le dé una línea y ajuste pues toda la prueba, de manera que tiene uno para pruebas intermitentes, ¿no? Que le falló la bomba y la volvió a prender, que bajó la electricidad, que a veces le sucede a uno, ¿no? Este tipo de pruebas es pero muy útiles, y nuevamente en todas las curvas tengo la diferencia entre lo calculado y lo observado, y si ustedes quieren hacer estadísticas sobre eso, con relaciones, en fin, se puede hacer. Esto es geoelectricidad, no sé, de resistividad eléctrica en una dimensión, ahora se utilizan 2 dimensiones, y básicamente es medir la resistividad de la superficie del terreno a medida que uno va separando los electrodos de inyección de corriente. Entonces los puntitos que están aquí negros es lo que uno mide, la resistividad aparente, y en la misma gráfica está el modelo de las capas de resistividad en el subsuelo, en este caso 3 capas. Los que no están familiarizados con este procedimiento, es muy similar al proceso de lluvias correntinas, donde cambian ustedes el valor y les cambian esa medida de la respuesta, cambian la amplitud de la entrada y le cambian la amplitud de la respuesta, de manera que es muy sencillo, y para este caso específico es un modelo de 4 capas, y simplemente se seleccionan las capas, ponen ahí unos 4 capitas o más capas, y con el puntero pues va arrastrando uno tanto la profundidad como el valor de la resistividad, y va ajustando su modelo a los datos de campo. Lo utilizamos muchísimo en Colombia para ubicación de pozos, ¿no? Los nuevos pozos se utilizan mucho. Recientemente en Paraguay, que estuve, hacen sondeos hasta de 2.000, 3.000 metros de profundidad para ubicar acuíferos debajo del basalto. Me sorprendió a mí, ¿no?, la forma de hacerlo, pero también es una metodología. Modelos numéricos. Hemos hablado ya algo o bastante de modelos numéricos, igual en 2 dimensiones, no aparece aquí a la izquierda, pero básicamente es, digamos, 3 fronteras de no flujo, y aquí una frontera de cabeza constante, de nivel constante. De manera que la fórmula es muy sencilla, es simplemente el izquierdo, el derecho, el de arriba, el de abajo, dividido entre 4, copiamos y pegamos. Ahí tengo las condiciones de frontera ya listas, y eso es todo. También, si es homogéneo, es simplemente un promedio de los vecinos, ahí lo copio y se empasta en todo el dominio del acuífero. Un ejemplo muy sencillo. Ahora, si le queremos colocar un pozo, digamos ahí en esa celda, la fórmula ahora por definición es simplemente le pongo el caudal, 2.000 metros cúbicos por día,
lo divido entre 4 veces la transmisividad y ahí tengo un pozo. Digamos, es una forma sencilla de hacer modelos, no la más elegante. Y si quiero colocar, por ejemplo, ahí otro pocito de 1000, ya tengo mi fórmula, está muy chiquitito ahí, pero los vecinos dividido entre 4, menos el caudal dividido entre 4 veces la transmisividad, y eso es todo. Y presionando F9, ahí está, no está tan rápido, pero tienen ustedes pues el cono de descensos, ¿no? Y hasta tener la respuesta final, ¿no? Aquí tienen pues las líneas potenciales, nuestra frontera de cabeza constante. Y también otra ventaja del 2003, el anterior fue el 2007, es que ustedes podían coger una punta del cubito y moverlo. Hoy en día ya tienen que ponerle los grados y cómo no. Ahí la colocaban así, no sé por qué no mantuvieron esas propiedades que eran fantásticas, ¿no? Bueno, manejo de acuíferos. Esto es un proyecto con el Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes. Ellos están interesados en el manejo de agua en tiempos preincaicos, ¿no? Los incas más o menos sabemos cómo los manejaban, más o menos, no mucho, y estos son vestigios de terrazas preincaicas, ¿no? El agua superficial, pues como lo decían en la charla anterior, usted la ve, pero la subterránea no. Ahora, allá no le dejan perforar, pueden hacer geofísica, pero perforar no le puede, por ser simplemente algo histórico. Esto es Machu Picchu, abajo alguna referencia que la encuentran en el Gran Huara, y un recorte en realidad de un video de National Geographic. Este es Machu Picchu, pero esta lo utilizamos también en este momento. Están haciendo con alguna universidad también en el Perú, y en este momento los estudiantes están allá. Y básicamente lo que hacían era un drenaje con sus filtros muy bien diseñados, y los utilizaban pues para agricultura, para manejo de aguas, y dependían mucho, pues naturalmente, las propiedades hidráulicas de la zona filtrante, pero también de las rocas subyacentes, si era fracturada o no. Entonces, se hicieron varios modelos. La precipitación en Machu Picchu son más o menos 2000 milímetros año. A ver, cuando tenía unas cuantas fracturas, con algo de resistencia hidráulica, ¿no? ¿Hasta cuánto podían evacuar? Esto fue pues unas primeras aproximaciones, apenas está comenzando este proyecto, y pues he tenido también antropólogos en mis clases, ¿no? Y aquí también se varía la conductividad hidráulica. En otros casos, ustedes encuentran en Machu Picchu drenes, y pues lo que pensamos es porque la roca subyacente no es tan permeable, entonces drena a la siguiente terraza hasta que al fin se infiltre. También la manejan conjuntamente con aguas superficiales, de manera que también les ayuda aquí en este caso hacen un dren en este punto. Y esto es la subsidencia en la Ciudad de México. Esto es un pozo nomás, que en el año 1938 fue construido, no existía. En el 78, fíjense, el pozo se ve subiendo. En el 86, así sucesivamente. En el 2012, le hicimos un congreso en memoria del libro de Emilio Custodio, y esta fotografía, ¿no?, el que está ahí es Daniel Arcos. Entre el 2010 y el 2012, el pozo salió como 50 centímetros, es increíble. Entonces, realmente lo que pasa es que el terreno se hunde. Entonces el efecto visual es que el pozo sale, porque el pozo está pues en una zona de arenas, ¿no?, de gravas. Entonces el pozo está firme, pero el terreno se está hundiendo y sale el pozo. Es realmente impresionante. Bueno, esto es simplemente ahí como recreando la salida del pozo. Eso se puede también hacer en hojas Excel, donde tenemos los parámetros de compresibilidad de las arcillas, de las arenas, tenemos la cabeza hidráulica en el
intervalo de tiempo t, en el intervalo de tiempo anterior, y tenemos la compresión de cada diferencia finita, chiquitita, ¿no? De tal manera que aquí podemos nosotros ver el efecto. Los mexicanos primero utilizaron un acuífero superficial, después se fueron a un acuífero más profundo y hoy en día siguen más para abajo, ¿no? Entonces, pues, en los primeros años, pues aquí está la disminución de cabeza hidráulica en este acuífero y la disipación de presión en las arcillas, y aquí está la subsidencia. Después utilizaron el acuífero de abajo años más tarde, y ahí pueden ver también la disipación de cabeza dentro de las arcillas, limos, y cómo es la subsidencia. De manera que también es relativamente fácil, pues, verlo. Y si ustedes ven el pozo, simplemente utilizan la función barra, ¿no? Y pues lo ven saliendo, ¿no? Que es lo que uno ve, en realidad es que realmente hay subsidencia. En la Sabana de Bogotá tenemos problemas y naturalmente cientos, pero cientos de pozos que se han roto, han colapsado, porque son 100, 200, 300 metros de arcilla, aunque en la parte inferior está preconsolidada, pero todo eso haciendo presión, falla la zona de filtros. Entonces le ponen un schedule más grande, reforzados, y tarde o temprano falla. Bueno, brevemente, el tiempo, si tenemos unos minutos más, Santa Marta, tenemos un acuífero cuaternario que son arenas, ¿no? El río Manzanares, y hay un vallenato. Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía, Bogotá sí, tampoco tiene un tranvía. Bueno, y estas son rocas ígneas y metamórficas realmente impermeables, ¿no? Esta es una fotografía, la bahía, el acuífero, nuestras rocas impermeables, y una foto de Google. Ahí estamos con otro colega, también los dos fundadores de Al-Sud, hace muchos años, y no tiene agua. Debajo se alcanza a ver algo de humedad, ¿no? Un poquito las arenas del acuífero. Y esta la traigo a colación porque esta máquina la reconstruimos con los estudiantes. Entonces los estudiantes pues estaban muy orgullosos de poder utilizar un equipo casi que hecho por ellos. Compramos este equipo como por $3,000, lo adecuamos un poco, hicimos muchos piezómetros y después lo vendimos como por 10,000, de manera que se hizo algo de negocio. Se hicieron muchos pozos de observación, pero también en el lecho del río. Los que utilizan modelos, una es la resistencia hidráulica, ¿no? Que muchas veces lo coge uno de la nada o de la conductividad hidráulica de algún pozo por allá lejos. Y la idea la tomamos de el río Santa Ana, en California, Orange County, en donde, obviamente que el río, pues el caudal del río Manzanares son 2 metros cúbicos por segundo, pero en épocas de verano es 0. De manera que, y Santa Marta requiere más o menos medio metro cúbico por segundo, de manera que en épocas de invierno le sobra agua. Aquí en el río Santa Ana pues tenían presas inflables, una gestión de agua impresionante, y tienen pues esta forma de jarillones en T para darles todo el paso que el agua se infiltre. Y ustedes pueden ir por las autopistas y ustedes ven el río Santa Ana lejos de la costa con agua, y cerca al mar 0, infiltran 20 metros cúbicos por segundo. Entonces la idea de nosotros fue la misma, pero pues no tenemos dinero para estas presas que cuestan varios millones de dólares, entonces lo hicimos con sacos de arena. Y muchos modelos de laboratorio, precisamente porque íbamos a poner una rugosidad en el río, de tal manera estas curvas de aerodinámicas de Simashi para evacuar el caudal total, infiltración. Se hicieron aquí también modelos fractales, aquí absolutamente toda la parte hidráulica, de la cual no soy experto, y también nuestras pruebas in situ con costales. Ustedes pueden ver ahí pues que la relativa buena calidad del agua, con nuestros pozos de monitoreo aguas abajo. Y este es en resumen el proyecto de recarga artificial, el modelo conceptual, los modelos de laboratorio,
la presa construida, esta fue la nuestra y esta fue la que construyó también aguas más abajo la municipalidad, de tal manera que tuviéramos infiltración de banca y de fondo durante un lapso de tiempo un poco mayor. Y bueno, se me olvidaba las hojas de cálculo electrónico. Entonces esta es una hoja de Excel con la conductividad hidráulica o la transmisibilidad, en este caso la transmisibilidad del acuífero, lo blanco, esto pues impermeable, el río que juega un papel muy importante, se hicieron muchos modelos y esto pues una de las salidas en Excel, si quieren pueden superponerlo sobre Google Earth, en fin. La zona de recarga es cerca aquí a la quinta de San Pedro Alejandrino, que fue donde murió Simón Bolívar. Nosotros tenemos el corazón, es una historia larga que para otro tema. El cuerpo pues yace en Venezuela, pero aquí en esta ciudad y en esta zona es donde está la quinta, donde murió Simón Bolívar, y más o menos en esa zona fue donde se hizo el proyecto de recarga. Y ustedes pueden ver aquí, sobre todo en esta parte, pues uno puede trazar las líneas de flujo. Y esto es en Ecuador, lo que veremos más adelante. Esto es un acuífero costero, un cono aluvial, en donde ustedes pueden ver en 3 dimensiones pues, los conos de descensos o en 2. Y este es igual que el de una dimensión, solamente que es en 2 dimensiones y con intrusión de agua salada, donde los pozos muy cercanos a la costa se contaminaron. Ustedes pueden ver ahí la parte azul, pues con agua salada. Les recomendábamos que bombearan agua salada como hacen en Israel para que no siguiera la intrusión, ¿no? Pero ya salimos de ese proyecto. Análisis de sistemas de flujo. Fue el tiempo un poco más, pero este es la metodología de Joseph Todd, donde analiza el flujo en una sección transversal de una cuenca, flujos de límites de no flujo, y superimpone una tabla de agua sinusoidal y obtiene, inclusive para un medio homogéneo, esto que no se ve tan homogéneo de distribución de cabeza hidráulica, y con las líneas de flujo que las podemos hacer en el Excel, igual los vecinos divididos entre 4, y pues se utiliza para muchas situaciones, flujo intermedio, flujo local, flujo regional, pero es bien interesante cuando uno pone partículas en las zonas de recarga o pone partículas inversas en la zona de descarga, en este caso nuevamente hidrogeología forense, y con el delta T puede uno ver pues, muchas situaciones, trayectorias de flujo rápidas, intermedias, unas sumamente lentas, y otras como esas amarillas, verdosas, que llegan a zonas de estancamiento, ¿no? Donde hay aumento de sólidos disueltos, aumenta la concentración isotópica, de manera que se pueden hacer muchos estudios realmente con esto de flujo regional. Creo que me faltó algo. Bueno, sí, humedades, vegetación, keratofitas, inclusive aquí manantiales, este azul manantial de agua dulce fría y este manantial de agua salada caliente, ¿no? Inclusive Tom Gleason de la Universidad de McGill, él estudia sus manantiales también por diferencia de temperatura. Voy a adelantarme un poquito que ya estamos sobre el tiempo. Y algo de contaminación de agua subterránea, que son nuestros modelos iniciales con el que comenzamos, muy parecido. Y en este caso, que es de una dimensión, tiene una infiltración instantánea en el acuífero de 400 partes por millón, y aquí tienen en la misma escala la concentración en función de la distancia y aquí en función del tiempo también. De manera que el Excel permite también esta gráfica, ¿no? Ahí tal vez por cada vez que se actualiza la gráfica, pero pueden ver ustedes aquí la dispersión mecánica, se le puede colocar atenuación y para asunto de riesgo, ¿no?
digamos esas 400 partes por millón, de pronto aquí en el receptor que son 100 partes por millón, si es un benceno no cumple, de manera que hay que remediar. Y en dos dimensiones también acoplado con los modelos de flujo, por ejemplo aquí es también una concentración de 10 partes por millón, y ahí tenemos nuestras fórmulas, nuestros coeficientes de dispersión, pero en función del tiempo se puede ver la atenuación y cómo se va moviendo ese contaminante. Aquí tengo una velocidad constante, pero lo pueden ustedes acoplar a cualquier modelo numérico y tienen aquí la parte gráfica y aquí tienen las concentraciones. Verán que son muchísimas las aplicaciones y aplicaciones adicionales son cientos. Digamos esto para remediación de acuíferos, extracción de vapores en estaciones de servicio que están impactando sótanos o algunas vecindades. Es muy útil para ver cuántos extractores localiza uno. Esto es simplemente una prueba de extracción que es igual a una prueba de bombeo, pero con extracción de aire, midiendo la succión. Esto ya es una estación de servicio, un sistema donde tenemos ahí tanto remediación de aguas, una torre empacada, como el sistema de succión. Esto es en Cali, algo similar. Y en suelos parcialmente saturados tenemos la curva de contenido de humedad contra succión y también contenido de humedad contra conductividad hidráulica relativa. Y esto es lo que sucede cuando hay una lluvia muy fuerte. Uno ve a la derecha cómo es el frente de mojado, ¿no? Y cómo va cambiando la succión con el tiempo, y cuando deja de llover, en ese instante también cómo va cambiando la curva. Tal vez valga la pena, esto simplemente análisis químico, los cationes, aniones, tal como los suministra el laboratorio, y el análisis de Piper, donde puede uno hacer diferentes análisis, ¿no? Para cada pozo, y aquí puede colocar bien sea los sólidos disueltos, esto es simplemente el Excel, las burbujas, ¿no? Las puede ampliar, las puede cambiar de color, etc. Algo que a mí me gusta es dejarle los círculos, pero la convención, con eso puede uno ver qué pozo es, cuál depende, ¿no? Ya cuando tiene muchos datos es muy dispendioso, pero aquí tienen pues también cuál tiene más contenido disuelto, a qué pozo por ejemplo, en YouTube Carlos Molano, ¿no? Pueden ustedes bajar pues las hojas de cálculo electrónico. Son gratis y son para estudio, ¿no? No aseguro que de pronto algunos pescan uno que otro errorcito, pero en general trabajan bien. De manera que realmente me siento muy complacido de haber estado aquí con ustedes. Es un material que da para mucho más, ¿no? Mil gracias.